Muy buenas a todos, soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural y bueno, en primer lugar deciros que, bueno, como podéis ver, tengo la urna que mantenía en mi anterior acuario. Si vosotros sois seguidores del canal o habéis visto los vídeos de mi canal, era el acuario que mantenía antes, ¿vale? Llevo muchísimo tiempo que estoy desconectado del tema del canal, de subir vídeos, y llevo ya pues la verdad que muchos meses. Entonces, bueno, el motivo ha sido pues que he tenido que hacer una mudanza y bueno, entre mudanza y preparar el nuevo sitio donde he venido a vivir, mi nueva casa, pues la verdad que me ha mantenido bastante fuera del canal, ¿vale? Entonces, bueno, pues en un principio lo que hice fue desmontar los acuarios a pesar de mis pesares, porque la verdad que los tenía muy bien. Si podéis ver los últimos vídeos, estaban sin algas y estaban perfectos. Y bueno, a la hora de montar en mi nueva casa, pues el tema otra vez del tema del acuario, pues la verdad que entre que el tiempo que tengo, problemas con el tema del agua, ¿vale? Porque aquí ahora mismo en mi casa, pues el tema del agua de osmosis que hacía anteriormente, pues se me ha complicado un poco la cosa. Y entonces, bueno, sabía que con las condiciones que podía darle ahora al acuario otra vez aquí, no iba a ser posible como lo tenía antes. Y bueno, la verdad es que me he decantado pues por hacer, como podéis ver en la imagen, pues tipo terrario. En un principio no está terminado, ¿vale? Está todo el tema de la decoración de plantas y todo, pero ya os digo que no está terminado. Me tienen que hacer lo que es la parte superior, lo que es la tapa, una tapa que he pedido de encargo, con unas correderas arriba y luego también pues con lo que son unas rejillas a todo lo que es lo largo el acuario, en la parte de arriba, para que tenga ventilación también. Y bueno, pues en un principio ya os digo que ha sido por eso, por el tema de tiempo. Me es más fácil mantener esto. Y bueno, pues a día de hoy lleva ya un mes montado. He estado introduciendo continuamente hasta ayer mismo, que introduje también estas plantas que podéis ver aquí de color blancas así. Ahora son fitonias, si no recuerdo mal, sí, fitonias. Las planté ayer mismo. El resto de ellas pues son plantas que tenía también en casa. La bromelia, también como la podéis ver aquí. El anthurium también lo compré esta semana. Y bueno, todo lo que son el tema de tiransias, no sé si habéis visto en un vídeo anterior que las tenía plantadas en tronco, y la verdad pues que bueno, me he decidido a ponerlas. No sé qué tal se darán aquí, porque como os decía antes, estoy a la espera de que me envíen la tapa, que ya me la estaban haciendo y estoy a la espera de que llegue. Y voy a poner un sistema de lluvia también controlado, para el tema de que bueno, durante lo que pasa que claro, es lo que os digo, está recién montado, lleva un mes. Y a día de hoy, ahora mismo, por lo que puedo ver aquí, que ahora os lo mostraré, me marca que está a un 99%. Lo he rociado ahora hace poquito con un pulverizador. Tiene una temperatura de 19 grados, ¿vale? Y bueno, entre otras cosas, pues lo que os decía, me falta el tema de la tapa. Me falta que aquí debajo, en la zona inferior del todo lo que es el largo de la urna, voy a poner una manta eléctrica también para dar temperatura, para intentar llegar a tener pues entre 24 y 25 grados, ¿vale? Con el tema de la manta térmica. Y luego pues después también, que estoy a la espera de que me llegue, también que lo compré ahora hace poco, lo que os decía, un sistema de lluvia con unas boquillas, para que cada X tiempo pues me dé unos chorros de agua pues pulverizada, para pues ir manteniendo la humedad. Y bueno, pues quería, después de tanto tiempo, en un principio, pues bueno, pues eso, gracias por seguir estando ahí en el canal.
Sé que a muchos de vosotros quizás este tema ahora del llamémosle semi húmedo, no sea lo mismo que el interés que tenéis vosotros por el tema de los acuarios, pero mi intención, ya os digo, que no es dejar el canal. Todo lo que es el tema de preguntas, de dudas que podáis tener sobre el tema de los acuarios plantados, que era lo que a mí realmente pues hasta día de hoy me sigue gustando, pero ya os digo que por el tema este del tiempo y del mantenimiento ahora pues no puedo tampoco. Y luego también pues el tema de donde está ubicado ahora mismo el terrario, pues tampoco es una zona de mucho paso de cuando vienen a casa que se vea, porque está en lo que es el pasillo, lo que une el comedor con las habitaciones. Y bueno, es para deleite mío, y bueno, pues si viene alguien, pues cuando se ve la luz, que está la luz encendida, pues te dicen que está la luz, y entonces bueno, pues vienen y lo miran y bueno, se encantan, ¿no? por el tema. Pero bueno, que ya te os digo que básicamente ha sido un tema de que ahora mismo en la zona donde me gustaría poner el acuario, la verdad es que tengo un proyecto, pero todavía es a largo plazo, y va a ser un acuario de unos de 1,50 m aproximadamente, creo que ya lo comenté en el canal. Y bueno, allí sí que tengo sitio, lo que pasa que todavía no quiero hacerlo porque estoy pendiente de otras cosas que quiero hacer. Y bueno, pues esta era la opción más básica que podía barajar a día de hoy. Ahora os enseñaré un poquito también todo lo que he puesto para el tema del control. Ya os digo que no está terminado, os lo iré mostrando en el canal y os lo iré enseñando pues bueno, pues cómo va evolucionando también. En un principio la idea era hacer un tipo así paisaje, como podéis ver, como me gustaba hacer en los acuarios. Y bueno, después de empezar a montar y de esto, pues se me ha venido a la cabeza un poco el tema de... Porque bueno, los que somos así aficionados al acuario, a los acuarios, pues bueno, pues nos gusta tener algo de movimiento, un poco de vida, ¿no? Y aquí lo que se me plantea ahora es, me gustaría poner el tema de las dendrobaits, estas que muchos seguramente que conocéis, que son este tipo de ranas amazónicas que les llaman ranas dardo porque son venenosas en la naturaleza, pero bueno, cuando están en cautividad, pues la verdad que no son venenosas, porque el tema del veneno que segregan por la piel es un tema de la alimentación que llevan en sus hábitats naturales, en lo que es la naturaleza. Y en cautividad, pues bueno, pues todas las que se venden con la garantía de que son criadas en cautividad. Por tanto, la alimentación que se les da no es la que les provoca que segreguen este tipo de veneno, ¿vale? Porque estas ranas, el tema del veneno, pues lo asimilan de los alimentos y de los insectos que comen en la naturaleza, ¿vale? Entonces, aquí básicamente el alimento que se les va a dar a ellas, pues va a ser grillos y, bueno, moscas de estas de la fruta. Me he ido asesorando un poco porque la verdad no tengo mucho conocimiento al respecto. Tengo que informarme bien del tema, leer bastante, porque bueno, son ranas que no son baratas tampoco, la verdad, y quiero tenerlas en buenas condiciones. Si tenemos animales, pues bueno, pues siempre deseamos, ¿no?, que estén en las mejores condiciones. Y bueno, pues en un principio ya os digo que esto seguramente que sea a largo plazo. De momento quiero que se establezca todo lo que es el terrario, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito, a ver si puedo acercar un poquito el zoom. Cogeré lo que es la cámara con la mano para que podáis ir viéndolo más de cerca. Y bueno, os voy a explicar un poquito el tema del funcionamiento, de las ideas y lo que quiero hacer en un principio. Y bueno, pues será simplemente esto, haceros este pequeño vídeo así. Y bueno, pues que sepáis que el canal sigue activo, que sí que es verdad, como os decía antes, que muchos de vosotros a lo mejor no sea este el interés básico por el cual os habéis suscrito al canal. Pero bueno, como os comentaba antes, pues bueno, mi intención ahora pues es seguir con el tema de los plantados, en este caso va a ser así. Pero bueno, que estoy abierto en el canal pues a contestar cualquier duda que tengáis de vuestros acuarios, de los temas de los abonados, porque sabéis que tengo esa experiencia. Y si no seguís el canal por el tema de porque no sea de vuestro interés el tema este de los terrarios, pues que las dudas las podéis seguir planteando, sobre todo lo que es el tema de acuariofilia, en el tema de, como os decía,
de plantados, ¿vale? Si tenéis dudas por los problemas de las algas, de cómo se abona, podéis seguir preguntando en el canal, incluso aunque sea a partir de ahora un poco más tirando ya al tema de lo que podéis ver en la imagen, ¿vale? Pues bueno, pues dicho esto, os voy a acercar un poquito lo que es el tema de la cámara y os voy a enseñar también un poquito, pues bueno, pues lo que estoy ahí preparando. Voy a coger lo que es la cámara con la mano porque la tengo montada en el trípode para poderoslo enseñar más de cerca. Bueno, pues fijaros aquí en la imagen, como podéis ver, tenemos aquí, esto es un termostato, ¿vale? Por el tema de... Se puede usar también en acuarios para el tema de lo que son los calentadores, ¿vale? En este específicamente es lo he comprado para el tema de la esterilla, para que pueda mantener en el tema de la esterilla todo lo que es la temperatura. Es decir, graduar una temperatura a 25 grados con los botones que tiene aquí, ponerla a 25 y que bueno, que el termostato pues cada vez que alcance la temperatura, el sustrato a 25 grados y la urna, que como podéis ver, a ver si os la puedo marcar aquí está la sonda de temperatura. Esta sonda nos mide la temperatura que hay ahora mismo en el interior del acuario, ¿vale? En el terrario. Esta que hay aquí, este palito, que es de metal, esto es la sonda, que es la que nos está dando la temperatura aquí, ¿vale? Entonces, lo que es el tema de la manta eléctrica irá conectada aquí al aparato y lo que nos hará, pues bueno, pues que cuando tengamos los 25 grados de temperatura, lo que nos va a hacer es, pues, cortar, ¿vale? Y cuando la sonda detecte que la temperatura baja de los 25 grados, pues volver a conectar la manta eléctrica, ¿vale? Esto es en cuanto al tema de la temperatura. Ahora os voy a enseñar también el tema del medidor de humedad que he puesto, para que lo veáis también. Ahora os lo muestro. Bueno, pues como os decía, fijaros aquí en este rincón, ¿vale? Aquí he puesto lo que es el medidor me mide también la temperatura y me mide la humedad que hay en el interior del terrario. Fijaros que lo he humedecido ahora hace poquito, veis que está todo el cristal encharcado. Pues esto es por el tema de que lo he rociado ahora un poquito porque he añadido también unos musgos y bueno, como podéis apreciar, pues tenemos aquí ahora mismo una humedad de un 99%. Fijaros que el terrario está abierto, ¿no? Entonces, bueno, cuando tengamos la tapa vamos a conseguir también que el tema de humidificar pues no sea tan constante, sea más espaciado en el tiempo, ¿vale? Pues fijaros, tenemos aquí ahora lo que es la humedad 99 y tenemos una temperatura de 18,8 marca aquí. Entre este rincón y aquel de allí hay una diferencia porque en el otro marca 19,1 y aquí 18,9. Suele haber un medio grado, entre 1 grado y medio grado de diferencia. No sé el motivo, por qué, pero bueno, puede ser también por descalibración pero que en un principio los había puesto todos juntos y más o menos variaban medio grado, no había ningún problema. Luego fijaros también aquí abajo, voy a bajar un poquito también la cámara para que lo podáis ver. Vamos a ver si puedo acercar el zoom para que lo veáis. Y fijaros, esa sonda de humedad, ¿vale? Lo que me está midiendo, lo que os decía antes, el porcentaje de humedad, y el cable baja desde aquí, baja por el cristal, como podéis ver, y aquí en el interior tenemos lo que es la sonda. Es una sonda que nos mide la humedad en el interior y la temperatura a la vez, ¿vale? Entonces, con estos dos aparatos lo que vamos a hacer es tener controlada siempre la humedad en el interior del terrario y la temperatura. Y con el anterior que os mostraba antes, pues bueno, pues la temperatura solamente, que nos hará de termostato, como si fuera el termocalentador de nuestro acuario, ¿vale? Bueno, pues voy a mostraros ahora un poquito más de cerca lo que son las plantas y os comento. Bueno, mirad, aquí tenemos lo que es el interior, os lo voy a mostrar por arriba, ¿vale? Para que veáis un poquito todo lo que es el tema de las plantas. La bromelia, hemos puesto un tronco también con los musgos. Vamos a enseñaros la bromelia. La bromelia va muy bien para este tema de las dendrobaits porque, como podéis ver, hay agua en la axila de la hoja
y entonces bueno, pues para estos animales el tema de las ranitas pues va bastante bien. Luego tenemos lo que son las tilansias. He puesto un poco de hiedra, como la podéis ver por aquí también, está también aquí abajo. Y esto es una orquídea, esto es una orquídea de la variedad Oncidium. Es un esqueje que tenía de una en maceta, la corté y bueno, de momento pues ahí están las raíces y bueno, se pueden ver que en cuestión de un mes, pues fijaros el brote que tiene también, ¿vale? El de atrás es un Anthurium, ¿vale? También necesita una humedad muy alta. Luego hemos puesto un poquito de los musgos de Java, que la verdad que ahora con el tema de que no hay la aspersión, que la tengo que hacer manual, pues tengo que estar un poco más pendiente de que no se sequen, ¿vale? Que ya os digo que son suelo hacer 2 pulverizaciones por día, ¿eh? Luego tenemos aquí tilansia también, ahí al fondo tenemos otra tilansia, aquí tenemos otra tilansia aquí. Fijaros lo que os decía antes, a ver si se puede ver mejor aquí ahora la sonda, lo veis ahí al final, aquí. Esto es la sonda de humedad, ¿vale? Luego tenemos este tipo de planta que, si no me recuerdo mal, es como un ficus, le llaman, ¿vale? Una planta como si fuera una enredadera también, ¿vale? Luego lo que os decía antes, las fitonias, que son rojas y en este caso también, como podéis ver aquí, blanca, ¿vale? Luego he puesto también un poco de Glogostigma eratinoides que me sobró del acuario anterior, aquí la podéis ver también, que la verdad es que ha cogido. Los musgos, hay musgos de lo que es exterior, de calle. Aquí en el tronco pues también podéis ver un poquito de musgo de Java. Y bueno, pues en general pues fijaros cómo está, ¿vale? El tema de cómo lo he montado ya os lo explicaré, porque no es simplemente roca volcánica como podéis ver. Hay también turba en el interior, que bueno, que es lo que os decía, ya os mostraré cómo se ha hecho el montaje. Bueno, pues os voy a dejar con una toma también general como tenía antes, ¿vale? Os la muestro ahora. Bueno, y como os decía antes, pues bueno, pues con esta imagen me despido, ¿vale? Lo que os decía antes, no voy a dejar el canal, voy a seguir con el tema del canal. Y bueno, pues para todos aquellos vosotros que, como os comentaba antes, tengáis dudas sobre cualquier cosa en el tema de los acuarios, pues preguntad lo que queráis. Siempre y cuando tenga el conocimiento suficiente os voy a responder con los conocimientos que yo tengo. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Espero que continuéis en el canal todos aquellos, aunque seáis aficionados solamente a la acuariofilia. Os iré mostrando la evolución y bueno, pues también en cuanto tenga todo el tema de animales, en el tema este de las ranitas, pues bueno, pues os iré mostrando también la evolución. Acepto también sugerencias de todos aquellos que tengáis conocimiento al respecto con este tema de este tipo de animales. Cualquier sugerencia será bien recibida, porque ya os digo, va a ser una experiencia para mí nueva. El tema de las plantas sí que es verdad que ya la tengo. Y bueno, pues eso, espero que os haya gustado. Y sinceramente, pues bueno, no voy a subir con la misma continuidad que hacía anteriormente el tema de los vídeos, porque tampoco aquí va a haber mucha evolución al respecto con el tema de las plantas, porque bueno, esto es tiempo. Sí que a lo mejor me animo más un poco con el tema de las ranitas cuando lo tenga, pues hacer uno semanal, pero de momento, bueno, pues los iré subiendo más escalonados y más distanciados en el tiempo. Pero bueno, lo que os decía, mi intención es continuar en el canal. Espero que os guste mi nuevo proyecto y gracias por seguir ahí en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un abrazo a todos.